Mi sistema de Hollywood 011 en su computadora portátil. June estaba viendo la película que Will le había recomendado. Conserje del asilo, era una película de terror estrenada hace 30 años, y su calidad era terrible. Pero en este momento, June estaba completamente invertido en él. Esto nunca ha sucedido con otras películas de terror que ha visto. Tal vez sea por la narrativa en primera persona. Fue solo que no pudo evitar agarrar su oso de peluche con fuerza en su abrazo mientras la película avanzaba hacia el clímax. En la pantalla, una niña corrió frenéticamente por el pasillo, con la pantalla temblando mientras corría. Efectos de sonido espeluznantes venían del fondo. Luego hubo sonidos de alguien persiguiéndola, con una risa amenazante y pasos lentos. Todo eso fue suficiente para hacer que el corazón de June latiera salvajemente, y cuando la niña se cayó, gritó en voz alta. Una huella de mano ensangrentada apareció en la pantalla cuando finalmente apareció la figura del conserje. Al verlo sonreír, el alma de June casi abandona su cuerpo. La película terminó entonces, y ella apagó apresuradamente su computadora portátil y encendió las luces. Tiene la sensación de que no podrá dormir si apaga las luces esta noche. Después de calmarse, murmuró lentamente. Tiene razón. Will tiene razón. Esto realmente puede funcionar. Se levantó de su cama y fue a su armario. Sacando un vestido que podría usar mañana para conocerlo, pensó en el joven director que conoció hoy. Sus ideas suenan locas, pero siento que realmente puede tener éxito con ellas. Ella sonrió, pensando en él. En su corazón, tenía la sensación de que tal vez, su momento finalmente había llegado. Iba a hacerse famosa de una forma u otra. Y Will iba a allanarle el camino. Por la mañana, Will estaba de nuevo en su escritorio, garabateando notas para usar durante el rodaje de El proyecto de la bruja de Blair. Durante el rodaje, no tendrá tiempo para pensar en cada fotograma desde el principio, por lo que fue mejor tomar notas. Después de todo, iba a ser la primera vez que sería director, no quería estropearlo pase lo que pase. Es por esto que estaba garabateando cómo disparará en cada fotograma. Aunque su dibujo era malo, todavía era suficiente para entenderlo. En El proyecto de la bruja de Blair, él se encargaría de la mayoría de las cosas. Fue director, guionista y editor. Si puede encontrar algunas personas que puedan ayudarlo, sería bueno. Tal vez, debería preguntarle al tío Charles al respecto. Pensó y en ese momento, sonó su teléfono. Lo recogió, sonriendo ante el nombre de la persona que llamaba. Hola, Junio. Entonces, ¿cómo fue la película? Miedo. No pude dormir bien, gracias a ti. Incluso mantuve las luces encendidas durante toda la noche. Sin embargo, ahora entiendo su punto. ¿Audicionarás? Definitivamente lo haré. Y ya he hablado con mi agente, y para ser honesto, él no estaba contento y constantemente me decía que cambiara mi opinión, pero no me importa. Tengo muchas ganas de ser parte de este proyecto. Me alegro de tenerte a bordo. Sin embargo, tendrías que pasar la audición. De lo contrario, el papel irá a otra persona. Will se rió entre dientes y una voz confiada salió del otro lado. No te preocupes, lo haré. Hablaron un rato más, y después de eso, Will la llamó a su apartamento. Media hora después, Will escuchó un golpe en la puerta. Recordó que la campana estaba rota y que aún no la había arreglado. Sacudiendo la cabeza, fue a la puerta y la abrió. June estaba de pie ahí con ropa casual. Hola, entra. June entró en la pequeña casa y miró a su alrededor. Aunque era pequeño, estaba limpio y todo parecía estar en su lugar. Wow, un próximo director seguro que tiene un gran apartamento. June comentó burlonamente. Apartamento alquilado. Will la corrigió mientras se reía después de ver la mirada extraña que dio. ¿Estás seguro de que tienes suficiente dinero para al menos producir toda la película? Preguntó con escepticismo. Con Will, nunca pudo dejar que sus emociones se relajaran. A veces parecía su boleto al estrellato, otras veces, parecía gustarle su boleto al infierno. Se rió entre dientes y de su nerviosismo. Dado que ha decidido trabajar con él en esta película, lo vería sin importar si su barco se hunde o navega. Ven a sentarte. Will señaló hacia el sofá que le había tendido. June se sentó sin quejarse. Will comenzó a contarle cómo planeaba trabajar en la película. Desde el comienzo de la película en cuanto a cómo 3 amigos saldrían a rodar un documental sobre The Blair Witch y cómo todos y cada uno de ellos desaparecerían lentamente al final de la historia. Explicó cómo la técnica de metraje encontrado puede hacer que todo parezca tan realista y digno de emoción. Esta vez, June no se quejó. Ya estaba tan asustada por la película que vio ayer que ni siquiera podía dormir mucho. A medida que avanzaba, habló sobre cómo necesitaba reunir a un equipo, y comenzaría mañana. Por cierto, también tendrás que hacer una audición mañana. June estuvo de acuerdo ya que confiaba en sus años de experiencia y práctica.
Le dijo que lo acompañara en el resto de las audiciones también, ya que ya se han convertido en conocidos. Luego le dijo que lo acompañara a una tienda de antigüedades. Ella estaba confundida en eso. Obtendremos una videocámara de 1994 o 1995 para que se siente real. Más tarde, si la película tiene éxito, podemos ganar simplemente vendiendo la videocámara. June no pudo evitar maravillarse con el genio del joven director. No solo era guionista, sino también director y persona de negocios. Su aprecio por Will crecía cada segundo. Después de eso, fueron a una tienda de antigüedades. Encontraron una videocámara de 1994, pero el comerciante estaba tratando de venderla por $3K, diciendo cosas como que es una reliquia del pasado. Después de mucho regateo, Will lo redujo a $1.700. El comerciante no bajará un centavo después de $1.700, por lo que Will tuvo que comprarlo en eso. June se quedó sin palabras durante todo el proceso de regateo y compra. Su opinión sobre Will seguía cambiando, de un joven normal a un guionista a un director extremadamente pobre, a un tío regateador. Tenía tantos lados que cada uno de ellos parecía divertido, absurdo y refrescante al mismo tiempo. A medida que se realizaba la compra, Will y June decidieron separarse y establecer una hora y un lugar para reunirse mañana. Will llegó directamente a casa después de eso y anotó todo el dinero que ha gastado hasta ahora, incluido el dinero que usó en ropa, cortes de pelo y el restaurante. Agregó la compra de videocámaras como una compra comercial. Después de eso, sacó la pantalla del sistema. Ya había navegado por el sistema y descubrió que todo era bastante caro, pero no absurdamente caro. Había decidido gastar su dinero en dos cosas. Dirección de nivel intermedio, tipo, habilidad costo, 40,000 puntos de fama. Actuación de nivel principiante, tipo, habilidad costo, 5,000 puntos de fama. Compró ambas habilidades para un total de 45 KFP, dejándolo con 5 KFP que decidió mantener con él. Información miscelánea llenó su cabeza, e incluso sintió que había adquirido la experiencia de dirigir y actuar, aunque claramente nunca ha dirigido o actuado antes. Aunque podría haber comprado la habilidad de dirección, ya que era un director joven y nuevo, habría momentos en los que se enfrentaría a preguntas como: si crees que actuar es tan fácil, ¿por qué no nos lo muestras? Quería comprar habilidades de actuación de inmediato, pero no tenía suficiente FP para eso. Se estaba preparando de antemano para una circunstancia que puede o no aparecer. Así de cauteloso era Will sobre su vida como director. Después de todo, dirigir era su sueño. Mañana, su nueva vida realmente comenzaría. Mi sistema de Hollywood, 12 aparte del equipo. La parte crucial de una película eran los actores. Un buen actor puede hacer o deshacer una película. Es por eso que algunas personas verían incluso una mala película si el actor principal es sobresaliente. A veces, solo los actores guardaban una mala película. Así de importantes eran los actores, y aunque era solo una película de terror que se rodaría en una vieja videocámara, Will no iba a tener cualquier actor. Mucha gente piensa que uno solo tiene que gritar en una película de terror, pero fue mucho más que eso. Necesitas ser tan real como puedas al mostrar miedo y desesperación. En el original, Proyecto de la Bruja de Blair, los tres protagonistas acaban de usar sus propios nombres. En cierto modo, estaban interpretando versiones ficticias de sí mismos. Todos ellos han hecho un buen trabajo, pero el uso de sus nombres reales les impidió más adelante en su carrera. Para la protagonista femenina, Heather Donahue, ni siquiera pudo encontrar trabajo debido a la estrategia de marketing de Blair Witch Project. Will lo cambió e hizo que los personajes se ficcionaran por completo, ya que los tres actores originales no existían en este mundo. En cuanto a encontrar a los actores, no fue un trabajo difícil para Will. Tiene suficiente dinero para contratar buenos actores, pero quería contratar caras relativamente desconocidas con buena calidad de actuación. Esto coincidía con el tema de la película original, y Will quería continuarlo. En este mundo, como el Hollywood original, había gremios de actores y directores que protegían los derechos de los artistas. Y actualmente, Will se dirigía a uno de ellos. Screen Actors Guild. Fue un gremio que apareció en 1933, y desde entonces, ha tenido más de 70,000 miembros, convirtiéndose en el gremio más grande de Hollywood. Había otros gremios en Los Ángeles, pero este era el más grande. Para que un director consiga actores, generalmente pasarían por agencias, y luego las agencias buscarán al mejor actor posible para ellos. Pero esto solo es posible si eres un director establecido. En Estados Unidos, se hacen demasiadas películas cada año, y no todas son de directores establecidos. También hay un buen número de ellos por parte de directores independientes. Will fue uno de esos directores. Necesitaba publicar una oferta en el gremio y necesitaría un agente del gremio para oficiar la audición. Era necesaria una agencia para supervisar cada audición.
De lo contrario, no es legal. ¿A cuántos actores vas a ir?, preguntó June, caminando junto a él con una sonrisa en su rostro. 7-8. Solo estoy buscando roles importantes actualmente. Podemos pedir a los lugareños que actúen durante el tiroteo. Originalmente, lo mismo había sucedido, y era una buena manera de ahorrar algo de dinero. Eres tan barto. June se rió entre dientes, sonriéndole. Oye, no olvides que te daré el pago si vas a ser el líder. Bromeó, y así, ambos llegaron al gremio. Al entrar, Will vio a mucha gente moviéndose. Algunos de ellos miraron a June debido a su belleza, pero luego se encogieron de hombros y siguieron su camino. Mirando alrededor del interior, llegó al escritorio. Hola, ¿estás buscando inscribirte en el gremio? Protegemos sus derechos, y usted solo tiene que pagar. No, estoy aquí para hacer una solicitud. Tal vez me inscriba en el futuro, pero hoy no. Cortó a la entusiasta recepcionista y dijo. ¿Solicitud? Sí, estoy dirigiendo una película, y necesito actores para ello. Es una película de terror. La recepcionista sintió con la cabeza después de que él dijo eso y luego le entregó un formulario. Ella le indicó que lo completara con cuidado. Will se sentó a un lado con June, y ella lo ayudó con el formulario. Solo necesitaba completar cosas básicas como una trama básica de la película o cómo se va a filmar. Al final, necesitaba escribir la cantidad para cada papel. 15K para el líder y 10K para los demás. ¿Eres rico?, June comentó mientras entregaba el formulario a la recepcionista. Deseo hacerme aún más rico. ¿Cuánto crees que va a ganar la película? Will pensó por un momento antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Dándose la vuelta para mirar a June, dijo. $200 millones. June se rió a carcajadas al escuchar eso, pensando que estaba bromeando. Incluso las películas de los mejores directores no ganan tanto. El mes pasado, la nueva película de Black River ganó $100 millones en taquilla, y eso solo fue posible porque el estudio gastó $20 millones solo en marketing. Después de un momento, la recepcionista le entregó un contrato básico que necesitaba firmar. Él hizo eso, y ella le contó cómo continuará la audición. La audición se llevará a cabo en Cuba Café mañana, y un agente será enviado ahí para oficiar. Buena suerte. Gracias. Después de que se realizó el proceso de firma, Will dejó el gremio de actores de la pantalla junto con June. En el camino, sintió curiosidad por algo y le preguntó a June. ¿Tienes novio? June lo miró y luego sonrió juguetonamente mientras ella decía. ¿Por qué preguntas? ¿Está el director Evans buscando novia? ¿Le gustó? Will agitó las manos como si estuviera ahuyentando a un gato, como dijo con ambas manos cruzadas detrás de la cabeza mientras caminaba. No, solo estoy preguntando para que puedas romper con él antes de hacerte rico. De lo contrario, te sanguijuela más tarde. June levantó una ceja ante eso. A veces no podía entender lo que este hombre, casi similar a su edad, tenía en su mente. Puede ser tan aleatorio que dudarías de cada segunda palabra que dice. ¿Por qué crees que me voy a hacer rico? Si pasas las audiciones, ¿no significa eso que te harás rico? Will dijo con naturalidad. Habló como si la película ya fuera un éxito. No podía entender de dónde venía su confianza, pero en el fondo, no quería nada más que su confianza fuera acertada. Después de todo, si la película realmente ganaba mucho, el director estaría obligado a pagar alguna parte de bonificación a todo el equipo, incluidos los actores. No era obligatorio, pero era necesario mantener a su equipo feliz después de una película exitosa. O el director tendría una mala reputación dentro de la industria, lo que afectará su carrera a largo plazo. Will definitivamente no parecía el tipo de tacaño con las personas con las que trabajaba. Cuando tales pensamientos nublaron la mente de June, no pudo evitar soñar con un futuro más brillante. Una vez más, miró al joven director. Parecía excepcionalmente guapo hoy por alguna razón desconocida. Mi sistema de Hollywood, 013 al día siguiente, Will se despertó temprano, desayunó y corrió hacia el café donde se iba a llevar a cabo la audición. Confiaba en que muchos aspirantes a actores y actrices estarían ahí, ya que no había falta de luchadores en Los Ángeles. Sin embargo, sería interesante ver si alguno de ellos vendría solo por la película o la técnica utilizada para dirigirla. Will estaba seguro de que la mayoría de ellos iban a ser atraídos por el dinero. Después de todo, $15K era una cantidad razonable de dinero para una cara desconocida. La audición fue a las 10 de la mañana, y Will llegó una hora antes, pero cuando entró en el café, notó que June ya estaba ahí y un hombre de mediana edad a su lado. Will, aquí. Ella lo saludó con la mano cuando entró, y siguiendo su mirada, el hombre de mediana edad lo miró. Hola, June. La saludó y se volvió hacia el hombre. ¿Quién es este? June suspiró, al ver la mirada hostil de su agente hacia Will y lo presentó con una expresión de impotencia en su rostro. Este es mi agente, Michael Erkinson.
Will entendió de inmediato lo que estaba pasando. Después de todo, June ya le había dicho que su agente no estaba contento con que ella quisiera hacer el proyecto de la bruja de Blair. Es un placer conocerlo, señor Atkinson. Sostuvo su mano hacia él, pero todo lo que obtuvo fue quejar sin respuesta. Hola. Entonces, ¿eres el tipo que ha estado engañando a June? Te lo digo ahora. Ella no hizo esta película. Mitchell. Ya discutimos esto. Junio, tienes un futuro brillante y hacer una película como esta va a dejar un mal lugar en tu filmografía. Dije que no me importa. Realmente quiero hacer esta película. Sé que te gusta este tipo, pero... cállate. June dijo con la cara roja, y Will no sabía si era por vergüenza o simplemente por enojo hacia su agente. Sacudiendo la cabeza, trató de calmarla. Junio, cálmate. Estoy tranquilo, Will. Ella dijo, frunciendo el ceño. Lo siento por Mitchell. Él es así. Pido disculpas. Está bien. Will dijo con una sonrisa. No se sentía mal por eso, ya que siempre habría personas que serían escépticas de una película como esta, especialmente en este mundo donde una película filmada en una videocámara nunca se convirtió en un éxito incluso remotamente famosa. Señor Atkinson, dijo, volviéndose hacia el agente, quien levantó la ceja. ¿Qué? Sé que no estás contento con este proyecto, pero June quiere hacerlo. Y créanme, esto no obstaculizará su filmografía, y asumo toda la responsabilidad por eso. ¿Qué sabes? Mitchell gritó en voz alta, atrayendo la atención de las otras mesas. Fue entonces cuando Will jugó su carta de triunfo. Trabajas en K, ¿verdad? Entonces, debes conocer a Benjamin Charles. Sus ojos se abrieron ante la mención de uno de los agentes principales de NK. ¿Cómo lo conoces? Es mi tío. Si tienes alguna insatisfacción, puedo contactarlo y podrías hablar con él. Para rematarlo, Will sacó su teléfono y le mostró el contacto de Benjamin, que estaba escrito como tío Benjamin. Al ver esto, Mitchell no pudo decir nada por un tiempo. Junio intervino en ese momento. No solo esto. Will vendió uno de sus guiones a NK hace solo unos días, y se llama 17 nuevamente. No creo que quieras discutir con él, Mitchell. Bueno, Mitchell simplemente bajó la cabeza después de escuchar eso. June claramente no estaba de su lado, y si el tipo frente a él estaba realmente relacionado con uno de los agentes principales de NK y era guionista, era mejor no decir nada precipitado. Suspirando, se levantó de su asiento y se volvió hacia June. Haz lo que quieras. Lo entenderás después de que esta película falle. Diciendo eso, se alejó. Al llegar a la puerta, miró a Will una vez antes de irse. Will solo sonrió al ver esto y se sentó frente a June. No iba a llamar exactamente a Benjamin, pero era una manera fácil de asustar a Mitchell. Gracias. Entiendo por qué tienes tantas dificultades para tratar con él ahora. Will dijo, y ordenaron 2 tazas de cappuccino. Al igual que la primera vez que se conocieron. Charlaron un rato sobre la película, y June siguió haciéndole preguntas sobre el papel, que Will estaba más que feliz de responder. Después de todo, significaba que June estaba tratando de dar lo mejor de sí misma a esta audición. Eran alrededor de las 9:30 am cuando apareció el agente enviado por el SAG. Llevaba un traje y gafas, pero su barba estaba descuidada y ni siquiera se había peinado correctamente. Will notó una revista Playboy en su mano y pensó que incluso si el mundo fuera diferente, algunas cosas nunca cambiarían. Hola, mi nombre es John Dawson. ¿Eres el director? John estrechó la mano de Will y le sonrió. Sí, yo soy el indicado. Eres realmente joven, dijo, luego frunció los labios. Esperemos que esta audición sea exitosa. Esperemos que sí. Will respondió, y en ese momento, los ojos de John se dirigieron a June, y no pudo evitar quedar impresionado por su mirada. ¿Es ella tu novia? Es realmente bonita, dijo, y June agitó frenéticamente su mano en negación. No lo soy. Solo soy su amigo y también alguien que va a audicionar para el papel. Mientras decía eso, no pudo evitar mirar a Will y sentirse un poco decepcionada cuando no vio mucha expresión. ¿Desde cuándo estaba tan preocupada por lo que él piensa? John solo se rió de la chica nerviosa. Mi sistema de Hollywood, 014. Ahora que John estaba presente, no había necesidad de retrasar la audición. Will quería decidirse por la mayoría de los actores de hoy, y el primero en audicionar fue en realidad June. Como ella estaba etiquetando junto con él desde hace algunos días y también estaban hablando activamente sobre el guión, ella ya tenía una buena comprensión tanto de la trama como de su personaje. En The Black Widow Project, había 3 personajes principales, 2 de ellos hombres y una mujer. June iba a audicionar para la protagonista femenina, Heather, y para entonces, ya había entendido mucho a este personaje. Incluso en la mente de Will, ya había seleccionado a June como la protagonista femenina.
Después de todo, ella tenía bastante experiencia, y ya habían hablado mucho sobre la película. No había razón para que él no la considerara para el papel. Sintió que ella podía hacer el papel perfectamente. La audición fue solo algo para disipar incluso un poco de duda en su mente. Te daré un escenario, y debes actuarlo, Will dijo después de que June se sentó frente a él. Ahora que la audición había comenzado, sus ojos ya no se veían juguetones, y estaban resueltos como si ella hiciera todo lo posible para pasar la audición. Desde atrás, John vio el cambio en su atmósfera y sonrió antes de mover sus ojos hacia la revista Playboy. Piensa que estás durmiendo en una tienda de campaña, y escuchas el sonido de la hierba crujiendo y las ramitas rompiéndose. Sientes que has escuchado pasos fuera de la tienda. ¿Cuál será tu primera reacción? Dame un minuto para pensar. June dijo y cerró los ojos, imaginando el escenario en su mente. Ella estaba tratando de imaginar todo y cómo reaccionaría si realmente la pusieran en tal situación. Señor Dawson, ¿le importaría pisotear el pie mientras actuó? June le preguntó a John, y John solo sonrió ante lo que estaba haciendo. Dejando su revista a un lado, dijo. Solo llámame John, ¿y por qué no? Hagámoslo a tu manera entonces. Will, que estaba esperando a que June comenzara a actuar, quedó un poco impresionada por sus acciones. Ella le estaba diciendo a John que pisoteara su pie para hacer el sonido de los pasos, para que pudiera disfrutar mejor de la situación. 3, 2, 1 y acción. Will hizo la cuenta regresiva, aunque la situación no tenía diálogos. June tenía que mostrar lo asustada y aterrorizada que se sentiría si fuera a Ter. La actuación no debe sentirse como un acto y debe sentirse real y natural. June ahora estaba inmersa en su personaje y actuaba como si estuviera sola en medio de un bosque por la noche, asustada por el bajo ruido y tragando miedo. A pesar de que claramente era una cafetería en la que estaban haciendo la audición, la actuación de June hizo que pareciera que ya estaban en el set de una película de terror. Sin lugar a dudas, sus habilidades de actuación estaban realmente muy por encima de la media, incluso podría llamarse nivel experto después de que obtenga más experiencia práctica. Podía dar a los actores experimentados una carrera por su dinero. Todo lo que necesitaba era una oportunidad, y Will se convertiría en esa oportunidad para ella. Está bien, corta. Bien hecho, Junio. Bienvenido a bordo, oficialmente. Will dijo eso con una sonrisa en su rostro. Ya estaba seguro de que June era una buena actriz. Pero tenía que asegurarse de ello, personal y oficialmente. June, que tenía una expresión aterrorizada hace segundos, ahora estaba radiante de sonrisas. Corrió hacia Will y lo abrazó con fuerza. Buen trabajo, dijo Will, sintiéndose sorprendido y sin palabras al mismo tiempo por el repentino abrazo. Bien hecho, Junio. Director Evans, parece que tiene buen ojo para el talento. Juan elogió. Estaba acostumbrado a venir y supervisar audiciones de nuevos directores, pero rara vez ha visto que alguien traído por el director fuera algo bueno. La mayoría de las veces, los nuevos directores involucraban a sus amigos y familiares en las películas para reducir los costos, sacrificando la calidad de la película con actores no capacitados. John esperaba lo mismo de Junio ya que Will la llevó a la audición él mismo. Pero Junio fue excepcional. Aunque John no era un profesional en la actuación, años de asistir a audiciones le habían dado un buen ojo para juzgar a estos actores y actrices. Después de escuchar el comentario de John, June regresó a la realidad y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Inmediatamente aflojó los brazos y retrocedió. Aunque parecía un poco avergonzada por la brusquedad, no había nada malo en abrazarse, por lo que solo sonrió tímidamente y esperó a que Will continuara con las audiciones. Después de eso, la gente siguió viniendo a dar audiciones para los papeles, principalmente debido a los altos salarios. Realmente no había nadie súper talentoso o demasiado bueno, pero Will tenía que trabajar con lo que tenía. Durante las audiciones, un tipo gordo también había venido con su gerente. Dijo que audicionará en su propio guión en lugar del director. Will aceptó a regañadientes, y el gordo comenzó a actuar. Su actuación fue más un drama lleno de gags, que no coincidía en absoluto con el tema de una historia de terror. Habría sido un buen personaje cómico si la película tuviera comedia. Will le dijo que actuara en una escena de terror, y aunque hizo la escena de terror, de alguna manera, incluso hizo que una escena de terror pareciera cómica. Tal vez se debió a su tipo de cuerpo, o tal vez a su forma de actuar, pero no estaba preparado para un papel en una película de terror. E incluso si lo fuera, era más adecuado para películas como Scary Movie. Will tuvo que rechazarlo por algunas razones que se explican por sí mismas. Después de él, había una chica loca que se sacó la ropa superior y trató de seducir a Will en la actuación. Ella llegó a sentir todo su cuerpo, besándolo incluso desde sus labios hasta sus cuellos. Will se sintió como Simon Cowell de America's Got Talent de su vida anterior. Aunque Will, como hombre, disfrutó en secreto del programa de striptease, también rechazó a esa chica.
A medida que avanzaba con las audiciones, el número de personas que se reunían para ver lo que estaba sucediendo aumentó en un nivel. Mi sistema de Hollywood, 015. Will notó rápidamente que el estado de ánimo de June estaba agrio después del espectáculo de desnudamiento gratuito que había recibido. No era como si no entendiera la razón detrás de eso. Han pasado mucho tiempo juntos en los últimos días, y para ella, Will fue una de las pocas personas que creyó en ella. Aunque actuó confiada en sus habilidades, buscó la validación debido al fracaso constante por el que había pasado, y Will le dio eso. Necesito hablar de esto más tarde. Will pensó interiormente mientras miraba en secreto a June, que estaba haciendo un puchero en sus labios con una expresión de disgusto. Nada bueno saldría hablando de cosas como esta en medio de las audiciones. No quería que ningún factor externo arruinara su primera película. Entonces, decidió lidiar con eso después de que terminó el tiroteo. Por ahora, solo quería continuar con las audiciones. ¿Crees que va a haber más strippers? Will le preguntó a John, quien todavía se reía mientras pensaba en el programa público de striptease. De vez en cuando, hay esos desesperados. Harán cualquier cosa por los papeles, y 15 grandes es mucho dinero, por lo que no les importa acostarse o seducir a alguien. ¿Conoces las reglas tácitas de Hollywood, no? Will asintió con la cabeza y decidió no pensar demasiado en ello. Hollywood era el centro de muchas cosas inmorales, y acostarse con alguien para un papel era una de las cosas cotidianas. A veces, incluso actrices o actores conocidos lo harán. Solo para interpretar un papel en una gran película. Por eso se dice que cuanto más subas en Hollywood, más ensuciarás tu alma. Will no sabía si su alma se mantendría limpia o no, pero estaba estrictamente en contra de acostarse con alguien para un papel o hacer que alguien durmiera con él por uno, y esa era una cosa sobre la que nunca cambiaría de opinión. Las audiciones continuaron durante horas a medida que llegaba más y más gente. Una pequeña audición como esta todavía tendrá entre 300 y 400 personas, pero aún así fue difícil encontrar buenos actores y actrices. La mayoría de la gente vino por dinero y ni siquiera entendió la esencia fundamental de The Black Widow Project. Mientras que algunos de ellos solo querían probar para un papel principal. Aún así, fue realmente difícil encontrar a una persona con la habilidad suficientemente buena. Luego, algunos comenzarían a llorar después de ser rechazados. Will tuvo dificultades para lidiar con ellos debido a sentirse mal. Pero no puede hacer nada. Llorar no conseguirá un papel de actor. La gente siempre está desesperada en lugares como Los Ángeles, y la mayoría de ellos ni siquiera se convertirán en actores de tercer nivel, sin importar cuánto luchen. Esa era la fría y dura realidad de Hollywood. Para cuando habían pasado por más de 100 personas, ya era el almuerzo. Aparte de junio, solo han encontrado 4 actores más para llenar los papeles secundarios, y Will se estaba poniendo ansioso lentamente. No importa qué, necesitaba firmar a los 2 actores principales que no fueran June hoy. Después de almorzar, un pensamiento lentamente comenzó a meterse con su cabeza. ¿Qué pasa si no consigo a los 2 actores principales masculinos hoy? En este caso, tendría que volver mañana de nuevo, pero Will ya ha planeado buscar el equipo que necesitaría y comenzar el rodaje la próxima semana. Cualquier retraso arruinaría su plan de esta manera. Will, no te preocupes. Encontraremos las otras pistas hoy. June dijo, notando su expresión ansiosa. Tenemos que darnos prisa. La hora programada para terminar esto es a las 5:30 p.m., y ya son las 3:07 p.m. Creo que deberías reducir tus requisitos y simplemente elegir el que tenga habilidades básicas. Siguiendo el método de rodaje, un actor realmente bueno no es esencial. John aconsejó, un poco molesto por estar sentado en el café durante tanto tiempo. Si pueden terminar temprano, su trabajo también habría terminado. No puedo seleccionar a nadie. Lo sé, pero al menos tienes que dar 100k por un buen actor. 15k es mucho para los luchadores, pero la mayoría de ellos no serán luchadores si son buenos actores. Simplemente asintió en respuesta a eso, y en ese momento, un tipo negro entró en el café. Miró a su alrededor un poco antes de dirigirse hacia Will. Hola, ¿es este el lugar donde se está llevando a cabo la audición para el proyecto de la bruja de Blair? Sí, soy el director y productor. ¿Cómo te llamas? El negro se sorprendió al ver que el director era tan joven, pero no dijo nada y se presentó. Marcus Brown. Marcus se sentó después de eso, y Will comenzó a leer su portafolio. Honestamente, no fue una mala elección, y dio la misma vibra que Will estaba buscando en uno de los personajes principales, Joshua Leonard. Pero hasta ahora, había muchas personas que Will pensaba que se adaptarían al papel, pero ninguno de ellos tenía la destreza actoral para respaldar al personaje. Parecía joven, el mismo rango de edad que quería, y tenía un encanto único sobre él. Pero Will todavía era escéptico sobre sus habilidades de actuación. Will le dijo que actuara una parte de la película donde los 3 amigos lucharon entre ellos cuando se dieron cuenta de que estaban perdidos.
La pelea fue un arco único en la película porque la mayoría de las partes de terror comenzaron después de esto. El personaje de Hoss durante este tiempo fue peculiar ya que estaba devastado, al igual que sus amigos, de que estuvieran perdidos, y estaba enojado con Mike porque echó el mapa debido a la frustración. Hoss también fue el personaje que desapareció por primera vez en la película. Con todo, al igual que los otros dos protagonistas, Hoss fue una parte especial de la película, sin la cual la película no habría sido tan emocionante. Tan pronto como Marcus repitió la escena dada en mente, comenzó a actuar de acuerdo con ella. John, que ya estaba bostezando y quería irse a casa, miró a Marcus con sorpresa, con la boca aún abierta porque olvidó que estaba bostezando. Will, mirando a Marcus, abrió un poco los ojos. Después de un momento, se convirtieron en una curva mientras él sonría suavemente. Finalmente encontró su segunda ventaja. Mi sistema de Hollywood 016. Will no dudó demasiado antes de fichar a Marcus para el papel. No quedaba mucho tiempo en la audición, y él era el único que marcaba todas las cualidades que el joven director estaba buscando. Su ambiente era simplemente perfecto, y su actuación era mucho mejor de lo que había pensado inicialmente. Por otro lado, Marcus no podía creer que hubiera pasado la audición. Realmente pasé. No estás bromeando, ¿verdad? Preguntó. Su rostro mostraba incredulidad mientras sus ojos vagaban hacia Will, June y John. Sí, felicitaciones. Bienvenido al equipo de The Black Widow Project. Espero que trabajemos bien juntos. Will dijo y estrechó las manos de Marcus. El tipo negro parecía duro, siempre se puso de pie y no dijo nada, pero en este momento, no pudo controlar sus emociones. Ese 15K ayudará mucho a su familia, y era la primera vez que pasaba una audición. E incluso fue para un papel principal. Su madre seguramente lloraría al escuchar esto. Durante un tiempo, Marcus simplemente se sentó ahí y trató de comprender el hecho de que ahora era el protagonista de una película. De repente, se puso de pie y sacó su teléfono. Lo siento, pero necesito informar a mi familia sobre esto. Está bien. Después de hablar, solo ven aquí y dame tu número, y podemos firmar el contrato mañana. Marcus asintió y salió a llamar. June sonrió junto a Will, al ver esto. Obtuvimos una buena ventaja. Sí. Ahora, solo necesitamos un actor para el papel de Michelle. Michelle Williams fue el tercer protagonista de The Black Widow Project, y también fue el personaje que fue el último en morir. Al comienzo de la película, sería un personaje de alivio cómico, pero a medida que la película se vuelve cada vez más horrible, se perderá y se derrumbará. Este personaje necesitaba un buen actor con un tiempo cómico y una amplia gama de emociones. Fue muy difícil encontrar un actor para interpretar a Michelle, pero la suerte de Will no fue mala. Mientras Marcus llamaba a su familia, un tipo entró lentamente en el café con un traje. Por un momento, Will pensó que era un oficinista, pero cuando se acercó a él, se dio cuenta de que era un actor aquí para audicionar. Hola. Soy Faz Dixon, y estoy aquí para la audición. No ha terminado, ¿verdad? El tipo dijo mientras se rascaba la cabeza, preocupado de que llegara demasiado tarde. Pero June de repente se rió a carcajadas al escuchar su apodo. Era solo que Dixon era un apodo raro pero divertido, y no podía controlarse a sí misma. Lo siento mucho. Se disculpó y agitó la mano. Su risa se convirtió en una delgada sonrisa mientras miraba a Fudge. De todos modos, no llegas tarde. Comencemos la audición. Está bien. Fudge dijo y se sentó apresuradamente mientras Will miraba su cartera. Se sintió sorprendido de que Fudge ya hubiera sido parte de bastantes éxitos de taquilla famosos, pero esos papeles eran de extras. Esto fue algo bueno, ya que significaba que ya tenía la experiencia de estar en un set de filmación. Entonces, Fudge, ¿qué te atrajo a probar este papel?, preguntó Will, todavía mirando a través de la cartera. El dinero fue lo primero que atrajo mi atención. Él sonrió. Lo siguiente fue que va a ser una película única. Nunca he visto una película que haya sido completamente filmada en primera persona, y me hizo querer ser parte de ella al menos. Will estaba satisfecho con esa respuesta, y comenzó a hacer algunas preguntas más. Al final, le pidió a Fudge que representara un escenario. Imagina que tu amigo ha sido asesinado misteriosamente. Te sientes realmente culpable por esto, pero de repente escuchas un sonido extraño y te derrumbas en ese momento. Actúa esto. Fudge se sorprendió con este escenario directamente, pero asintió con la cabeza. Dame 5 minutos. Tómate tu tiempo. Will se inclinó en su asiento y esperó la actuación de Fudge. Su portafolio ya lo ha impresionado, y sintió que Fudge iba a ser perfecto para el personaje de Michelle. Realmente espero que esto sea todo. Deseaba en su corazón, y fue entonces cuando comenzó la actuación de Fudge. Su cuerpo de repente comenzó a temblar,
y una expresión dolorosa apareció en su rostro como si estuviera sintiendo dolor por algo y fuera culpable por ello. De repente, sacudió la cabeza como si hubiera escuchado un sonido extraño. Fudge se mordió los labios y puso su mano sobre su corazón como si estuviera tratando de calmarse. Pero no funcionó cuando una lágrima rodó lentamente de sus ojos. La actuación terminó ahí, y Will no pudo evitar aplaudir en voz alta. Fue perfecto. Tienes el papel. ¿Qué? ¿En serio? Fudge no era capaz de creerlo. Después de limpiarse la lágrima de la cara, comenzó a bailar extrañamente en el café. Olvidó por completo que estaba en un lugar público y simplemente saltó por todas partes. June no pudo evitar reírse al ver este comportamiento. Es como yo después de que obtuve mi primer papel. ¿En serio? Sí, fue un papel pequeño, pero estaba muy emocionado por ello. Ahora tenemos la mayor parte del elenco. Will sonrió al escuchar eso y respiró hondo. John se acercó a él en ese momento y le dio unas palmaditas en el hombro. Tienes un buen grupo de actores aquí, Will. Confía en mí, estos son bastante talentosos. Hagamos las cosas del contrato mañana, y no olvides invitarme al estreno. John dijo y se echó a reír. No lo haré. Gracias por su ayuda hoy. Llámame de nuevo la próxima vez también. Ahora que había terminado el casting, quedó encontrar un pequeño equipo y comenzar el rodaje. Ya tenía una idea de cómo conseguiría una tripulación. Por lo tanto, Will no podía esperar hasta que llegara a la parte de rodaje. Mi sistema de Hollywood 017. Después de que terminó el casting, solo hubo un problema más que Will tuvo, y fue encontrar un equipo para The Black Widow Project. Encontrar un equipo fue realmente difícil para alguien como Will casi sin conexiones. Si 17 de nuevo se estrenara a estas alturas, entonces Will tendría algunas conexiones como guionista. Como guionista talentoso, podría encontrar un equipo fácilmente, pero 17 de nuevo estaba en preproducción, y pasaría mucho tiempo antes de que se lanzara. Will necesitaba urgentemente una tripulación, y para eso, solo había una conexión en la que podía pensar, y esa era su tío. Es por eso que, después de tomar contactos de Fudge y Marcus, Will se despidió de June. John ya se había ido antes desde que terminaron las audiciones, y había querido irse a casa desde el principio. Después de ir a su apartamento alquilado, Will sacó su teléfono y llamó a Benjamin. Jaja. Hola, Will. ¿Cómo te va? Una voz animada vino del otro lado. Era raro en estos días ver a Benjamin de tal humor. Soy genial. ¿Cómo estás, tío? Will preguntó con una voz que coincidía con el entusiasmo de Benjamin. Estoy bien, todo va muy bien. Tú también suenas feliz. ¿Las audiciones salieron bien? Preguntó Benjamin, sintiendo la felicidad de la voz de Will. Sí, fue genial. Encontré los 3 protagonistas de mi historia, y todos son grandes actores. Para Benjamin, los grandes actores eran solo los que estaban en la cima, pero aún así, se rió de corazón y dijo: eso es bueno. Los preparativos para 17 Again también van muy bien. Edward aceptó el guión inmediatamente después de leerlo. Incluso te elogió por mezclarse tan bien con la tendencia y crear directamente una trama de este tipo. Es bueno que lo estés haciendo tan bien. Will no habló mucho y dejó que Benjamin hablara ya que estaba muy emocionado. Tarde o temprano le tocaría su turno. Después de un tiempo, cuando Benjamin terminó de hablar de 17 Again, y le dijo que sería mejor que Will estuviera presente durante el casting para poder hacer algunas conexiones mientras veía su guión cobrar vida. Oh, yeah, Will. What about the crew? Have you gotten a crew yet? Or at least have an idea as to what you're looking for? After his talk was finished, Benjamin asked the question Will had been waiting for. Actually, uncle, I contacted you because of this too. As I started talking about how I get to find the crew, Will said. I mentioned these requirements and how I didn't have a big crew. If it's like that, maybe I can help you. I know a person, I'll give you his contact, and you can talk to him. Just his personality is a bit. Benjamin said, and Will immediately agreed. I didn't care about their personality as long as they could do the work properly. Benjamin gave the contact number and address of the said person. After some small talk, they hung up the call. The next day, Will went to a small studio where Benjamin had told him to go. It was here that the cinematographer that has recommended worked. Jeffrey Olston. He was the cinematographer for a couple of movies Gas invested in, but his career was primarily there for a long time. Last year, even opted to work in some porn movies to make a living. The reason Benjamin has told him to be careful of his personality was also the reason for Jeffrey's downfall in the industry. His stubborn personality. Ha rechazado muchas películas por razones como no gustarle al director, que el guión sea malo o simplemente porque sintió que la película no funcionaría. Había una alta probabilidad de que Jeffrey rechazara The Black Widow Project también, pero Will tiene que aprovechar esta oportunidad.
Después de todo, un director de fotografía es la persona más importante para un director. Él era el constructor del edificio que Will había diseñado, por lo que era imperativo tener un buen director de fotografía en cualquier película. Cuando Will entró en el pequeño estudio, pudo ver carteles de algunas películas en la pared, e incluso había fotos de chicas casi desnudas en la pared. Mientras Will miraba los carteles, alguien salió del interior y se paró cerca de la mesa de vidrio llena de varios CD de películas. «Oh, hola, estoy buscando a Jeffrey Olston. ¿Dónde puedo conocerlo?», Will le preguntó cortésmente al hombre de encuadre pequeño. «Estoy justo frente a ti. ¿Qué te trajo aquí, chico?». Will se sorprendió de la voz áspera que salía de una persona así. Jeffrey era más bajo que él, pero tenía una voz fuerte y parecía alguien que estaría molesto por cada pequeña cosa. Pensó que Jeffrey Olston sería un hombre imponente con estatura varonil por la descripción que obtuvo. Inmediatamente escondió su sorpresa detrás de su sonrisa educada cuando se presentó. «Soy Will Evans. ¿Benjamin Charles te habría hablado de mí?». «Ja, sí. El talentoso guionista que está haciendo una película independiente y necesita un equipo». Jeffrey asintió con la cabeza. «Entra». Entró con Jeffrey, y ambos se sentaron en una mesa. Will estaba a punto de contarle sobre su película cuando abrió la boca. «En primer lugar, te diría que si el guión no me satisface, rechazaré la oferta sin importar cuánto dinero me des. Y también necesito asegurarme de que podamos trabajar bien juntos y que sepas cómo manejar la dirección de una película». Will asintió con la cabeza, confiado en que podría satisfacer a Jeffrey. Sacó un guión de su bolso y se lo pasó. «Este es un guión corto. ¿Estás haciendo un cortometraje?». «No, solo quiero que la mayoría de las escenas sean improvisadas. Por eso el guión es pequeño. Mi película de terror está tratando de ser lo más realista posible, y quiero que mis actores actúen de la misma manera». Jeffrey estaba satisfecho con la explicación, y lentamente comenzó a leer el guión. «Mi sistema de Hollywood, 018». Jeffrey comenzó a leer el guión después de la explicación de Will sobre por qué parecía poco satisfecho. Honestamente, Will ya podía empatizar con los directores que se frustraron con él. No solo se debía a su personalidad exigente, sino también a cómo hablaba. «¿Cómo planeas filmar esto? Los diálogos no son muchos, y agregar demasiados efectos de sonido podría ser contraproducente para nosotros». Jeffrey fue directo, por decirlo menos. Will negó con la cabeza al escuchar la pregunta. «La técnica que estamos utilizando encaja perfectamente con este guión. Vamos a usar una técnica llamada found footage. ¿Lo hará, imágenes encontradas?». Jeffrey lo interrumpió. «¿Eres de verdad? Esta técnica se utilizó por última vez hace 30 años». Después de un momento de pausa, sacudió la cabeza mientras agregaba: «No creo que funcione. La película podría volverse monótona». Will asintió. «Entiendo eso, y esa es la razón por la que estoy aquí para ti. Dado que presentaremos toda la película como si fuera una película descubierta o una grabación de video, necesitaremos muchos efectos de sonido para agregar un tono de incertidumbre y crear el miedo a lo desconocido entre la audiencia». Jeffrey permaneció en silencio por unos momentos antes de preguntar: «Sabes, esta no es la primera vez que trabajo en un proyecto de terror, y estoy de acuerdo con tu último punto, pero, ¿no vas a mostrar a la bruja de Blair? Eso quitará el miedo a lo desconocido». «Oh». Will frunció el ceño. En The Blair Witch Project, de su mundo, los cineastas no habían mostrado la cara de la bruja de Blair a la audiencia y la habían dejado a la imaginación de la audiencia. Pero aquí, Will quería hacer un ligero cambio para darle al personaje de Blair Witch una base fuerte, y la mejor manera de hacerlo era mostrándolo, incluso si es por solo un milisegundo. Sugiero no mostrar a la bruja de Blair, tendrá una mejor reacción», dijo Jeffrey. Will negó con la cabeza. «Pensé en este escenario, pero como dijiste antes, hay una alta probabilidad de que la película se vuelva monótona, especialmente porque estamos usando la técnica de found footage para filmarla». «¿Lo usaremos para toda la película?». «Sí». «Oh». Jeffrey asintió levemente con la cabeza. «Entonces sí, supongo que se volverá monótono». Will sonrió. «Hay otra razón por la que quiero agregar a la bruja de Blair en lugar de dejarlo a la imaginación de la audiencia». «Oh». «Y eso es la satisfacción. El público se sentirá satisfecho y considerará el dinero gastado bien en las entradas después de echar un vistazo a la bruja de Blair. Apuesto a que algunos incluso podrían venir a otro espectáculo, solo para echar un segundo vistazo». Jeffrey asintió. «Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, dado que planeas usar metraje encontrado, la película estará en primer plano de vista. Eso lleva todo a un nivel completamente nuevo porque los actores tendrán muchos primeros planos y sus expresiones faciales serán muy importantes». ¿Has comenzado las audiciones para este guión? ¿O estás planeando audicionar actores pronto? Will negó con la cabeza. «No estoy planeando ninguna audición ahora, ya que ya lo he arreglado.
e incluso he seleccionado a unos 10 actores muy talentosos. ¿Oh? Jeffrey preguntó, ¿por casualidad, trajiste a alguien famoso? No. Will negó con la cabeza, no soy nadie en esta industria, al menos por ahora. Pero para ser honesto, no quiero tener actores famosos en esta película. ¿Oh? ¿Y la razón detrás de eso? Realismo. Will respondió, dado que es metraje encontrado, será más creíble si usamos actores novatos o alguien que no es muy conocido por la gente. Eso, en mi opinión, atenderá a más espectadores que traer a un actor o actriz conocido, que también puede atraer a su base de fans. Aún así, al final del día, la audiencia no sentirá el realismo porque sabe quién es la persona en la pantalla, y esto, a su vez, dañará el potencial de taquilla. Jeffrey estaba satisfecho con la respuesta de Will, y luego dejando el guión, preguntó, ¿has decidido las ubicaciones para el rodaje? Condado de Montgomery, Maryland. ¿Oh? ¿Por qué allí? Bueno, el terreno, por supuesto. Es perfecto para este guión, y he oído que también hay algunas mansiones y cabañas antiguas de la época de la Guerra Civil y en el bosque, lo que lo hace aún mejor para nosotros. Oh, ¿has investigado todo esto? Will asintió, este puede ser mi primer proyecto, pero también lo estoy considerando como mi última noche, y esa es razón suficiente para que dé todo lo que tengo. Sin embargo, Jeffrey estaba un poco sorprendido por las palabras de Will, pero estaba satisfecho con su entusiasmo. Muy bien, me gustaría ser parte de este proyecto. ¿Cuándo planeas comenzar el rodaje? Preguntó con una sonrisa pegada en su rostro. La sonrisa en su baja estatura y su rostro áspero crearon un ambiente extrañamente único, y fue sorprendentemente positivo, algo que otros rara vez llegarían a presenciar de Jeffrey. Por otro lado, Will sintió una repentina ráfaga de alivio al escuchar las palabras de Jeffrey. El calendario para el rodaje aún no se ha finalizado, respondió Will, aunque quiero comenzarlo lo antes posible. Para ser honesto, eres la primera persona a la que he llegado a invitar a unirme a este equipo después de seleccionar a los actores. ¿Oh? Sí, asintió Will, y tomará algún tiempo crear todo el equipo. Incluso me he dado un plazo de 2 semanas para preparar al equipo de filmación. Jeffrey pensó por un momento y luego preguntó, ¿qué tal si usamos mi equipo? ¿Eh? Lo escuchaste bien. Tengo un pequeño equipo de mí mismo, y este proyecto necesitará editores de video sobresalientes, y las personas que conozco son, en mi opinión, la opción perfecta para este tipo de filmación. ¿Qué piensas? Mi sistema de Hollywood 019. El equipo de Jeffrey era en realidad de una compañía cinematográfica que quebró hace 2 años. Al equipo le gustaba trabajar juntos, por lo que no se disolvieron y en su lugar formaron un equipo temporal que otros directores y casas de producción podían alquilar. Jeffrey era el jefe de la tripulación, y como había aceptado trabajar con Will en The Blackwood Project, la tripulación obviamente seguiría adelante. A Will le gustó mucho esto, ya que significaba que no tendría que perder el tiempo cuando un equipo experimentado estuviera listo para trabajar con él. Durante unos días, Will y Jeffrey hablaron mucho sobre la película, la mejor manera de filmarla y qué partes se podrían hacer mejor. Will descubrió que Jeffrey estaba muy bien informado sobre películas y rodajes. Fue solo porque había comprado la habilidad de director de nivel intermedio que pudo entender las palabras de este último y agregar las suyas. Ahora que Will lo tenía todo, solo necesitaba finalizar el contrato del elenco y el equipo. Para esto, tomó la ayuda de John, quien había supervisado las audiciones. Conocía personas que hacían contratos para todo esto, y aceptó ayudarlo. Tomó una semana entera hacer todo esto, y durante este tiempo, Will también obtuvo permiso para filmar en el condado de Montgomery, Maryland. Este fue el lugar donde se filmó el original, y Will había decidido filmarlo ahí esta vez. La mayor parte de la película se rodaría en el Parque Estatal Seneca Creek en el condado de Montgomery. Algunas escenas también consistirían en la histórica ciudad de Burkittsville. Will estaba muy entusiasmado con el rodaje, y después de que obtuvieron el permiso oficial, incluso tuvo noches de insomnio porque finalmente iba a ser director. Finalmente, en un cálido domingo, abordaron el vuelo a Maryland. La tripulación ya se fue hace unos días para instalarse. Jeffrey le ha dicho que debería venir más tarde con el elenco, y es por eso que estaba sentado con todo el elenco en el avión. Sin embargo, para ahorrar dinero, Will solo había abordado los boletos en clase turista. Mientras todos abordaban el avión y se acomodaban en sus asientos, June, que se sentó junto a Will, no pudo evitar burlarse de él. Eres tan barato, que piensas que tomarás tanta belleza en clase económica incluso cuando tengas el dinero para pagar mejor. Will, sentada a su lado y todavía tratando de averiguar cómo ponerse el cinturón de seguridad, levantó una ceja en junio. Entendió que ella se estaba burlando de él, pero no pudo evitar comentar, bueno, en mi opinión, los lugares baratos tienden a ser románticos, de lo contrario, Romeo no se habría encontrado con Julieta en su balcón.
June miró la expresión de Will, que parecía estar satisfecha con sus propias palabras, y no pudo evitar reírse. No pudo concluir qué tipo de chico era Will. Pagaría $15K por actores sin nombre, pero regatearía con un comerciante por una videocámara. Hablaba de ganar millones con su primera película, y luego evitaba hablar de boletos de avión baratos al traer a Romeo y Julieta. La aleatoriedad de este hombre no conocía límites, y por Dios, a ella le gustaba mucho su yo aleatorio. Will ya había descubierto que los filósofos o científicos famosos todavía existían, con sus obras incluso en este universo alternativo. Así que la pieza clásica de Shakespeare, Romeo y Julieta, también existió aquí. Aunque tenía curiosidad por saber cómo existían estas personas, pero las personas normales y las cosas no podía llegar a una conclusión. Así que simplemente lo tomó como este tipo de personas y sus obras eran necesarias para dirigir el mundo, y mientras no interfiriera con su vida, no le importaría menos. Después de todo, no era un científico loco que pasaría su vida investigando por qué fue enviado atrás en el tiempo, solo para morir de vejez incluso antes de que su investigación llegara a su fin. Will tenía mejores cosas que hacer. Para nombrar al mejor entre ellos, sería convertirse en el rey de Hollywood, literalmente. Era un objetivo demasiado ambicioso, y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para lograr ese objetivo. Entonces, ¿estás diciendo que esta situación en este momento, tú y yo sentados aquí en un avión, es romántica?, preguntó June. Aunque su voz era juguetona, en algún lugar de su corazón, esperaba un comentario romántico de Will. No, simplemente no quiero gastar dinero en boletos de clase superior cuando tengo que ahorrar cada centavo que pueda para hacer una mejor película. Will, que sabía lo que June quería, volvió a esquivar la bala. Todavía no importa lo que mis hormonas me estén diciendo en este momento, es mejor retrasar esto hasta que tenga algo que me respalde. Will pensó interiormente y se prometió a sí mismo que se encargaría de la situación con June después de que se produjera la película. No como si no hubiera otras chicas a su alrededor, había algunas de las audiciones, y también había algunas en el equipo de Jeffrey, pero desde su transmigración, June fue la primera chica que se acercó a él. Recientemente, ella ha estado dando señales claras, e incluso a él le gustó mucho, pero no puede seguir adelante y quedar atrapado en una relación en un momento tan crucial de su carrera. Después de escuchar la respuesta de Will, June se volvió todo puchero. Se sentía realmente amargada en su corazón y no podía entender si estaba siendo demasiado poco clara o si Will era demasiado denso ni siquiera para darse cuenta de sus sentimientos. Después de eso, no hablaron mucho, por lo que Will se sintió cómodo y tomó una siesta. Aproximadamente 6 horas después, Will y todo el elenco aterrizaron en el Montgomery County Air Park. Después de desembarcar del aeropuerto, Will encontró a Jeffrey fuera del aeropuerto, donde había alquilado un autobús para que toda la tripulación pudiera ir junta de inmediato al lugar donde tendría lugar el tiroteo, a las afueras de una ciudad llamada Burkittsville, anteriormente Blair. Mi sistema de Hollywood, 020 Montgomery County Air Park está a unas 30 millas de la ciudad de Burkittsville, pero su primer destino no fue la ciudad, sino la tienda de un concesionario de automóviles. En la película, los 3 protagonistas, Heather, Josh y Mike, bajan en un automóvil, un Dodge Daytona de 1987, cuya contraparte en este mundo fue un Prius Drift de 1989. Ambos parecían similares y presentaban faros emergentes. Por la tarde, llegaron a su destino, la tienda del concesionario de automóviles. Will compró un Prius Drift de segunda mano y luego, mientras estaban parados junto al automóvil, comenzó a explicar la escena a los 3 protagonistas principales de la película. De ahora en adelante, nos referiremos a June como Heather, Marcus será Josh y Fats será Mike. Usaremos la palabra clave, taco. Y cuando digo taco, quiero que seas como los personajes, quiero que todos ustedes actúen como ellos. Y si alguno de ustedes se cansa o quiere tomarse un descanso, los 3 deben decir taco, o tendrán que mantenerse en el carácter. Los 3 asintieron mientras Will continuaba mientras hacía un gesto hacia el auto a su lado. La escena que estamos filmando en este momento no es la apertura de la película, más bien, es lo que sucederá después de que hayan pasado unos 2 minutos. En cuanto a los primeros 2 minutos, los filmaremos después de que hayamos terminado con el resto del rodaje. Zach, Mike, levantó ligeramente la mano en ese momento para hacer una pregunta. ¿Sí? Will centró su atención en él. Siento interrumpir, pero ¿por qué? ¿Nos estamos saltando los 2 primeros minutos? ¿No son esas las partes fáciles? Siento que podemos hacerlo mañana por la mañana. ¿Por qué esperar hasta el final de la película? Will asintió. Sí, esas son probablemente las tomas más fáciles de la película, pero quiero que filmemos los primeros 2 minutos de la película al final porque, bueno, digamos, para aligerar el estado de ánimo. Y créanme, todos ustedes me lo agradecerán.
Los otros tres sonrieron ante esto, y Will reanudó sus instrucciones. Ustedes ya han leído el guión, y les estoy dando permiso a todos ustedes para improvisar los diálogos como quieran. Cuanto más crudas sean tus acciones, mejor tiro obtendremos. Y para esta escena, comenzaremos con el auto. Will luego llamó a alguien de la tripulación y le pidió una bolsa. De las bolsas, primero sacó las cámaras, una CP16 y una videocámara i8, y luego se las entregó a Joss y Ater, respectivamente. Dreamnote, fotos de CP16 y videocámara i8. Joss, Will habló con Marcus, llamándolo en nombre de su personaje. Esta es la cámara de la que hablaba antes. Esto se utilizará para filmar el documental sobre la bruja. Y luego miró a June y le entregó la videocámara i8, y agregó, esta cámara se utilizará para grabar los momentos cotidianos de su grupo. Esta videocámara se pasará entre todos ustedes, tenemos algunos más, pero trata de no perderlos. Y luego les dijo a los tres, y sí, toma estos también. Metiendo la mano en la bolsa mientras la sostenía con la otra, Will sacó 3 walkie-talkies. Ustedes conducirán justo enfrente del autobús, y estos walkie-talkies estarán con ustedes, y escucharemos la charla que están teniendo. Mientras los otros 3 asintieron, Will les dio la última instrucción, ahora, sube al auto y comienza a trabajar en él. Y recuerda una cosa, desde este movimiento, hasta el final del rodaje, no dejes de disparar. En el auto, encontrarás algunas videocámaras más. Taco. La videocámara i8, frente a Mike, que estaba sentado en el asiento trasero del auto, fue abierta por Eater. ¿Cómo estás, Mike? Es un placer conocerte. Eater preguntó tan pronto como abrió la cámara. Era tarde en la mañana, y la cara de Mike estaba medio cubierta de luz solar brillante, y estaba teniendo dificultades para mantener los ojos abiertos debido a la luz solar directa que se reflejaba en ellos mientras también respondía a Eater. Estoy bien, y estoy muy emocionado por esto. Gracias por la oportunidad. La voz satisfecha de Eater vino de detrás de la cámara. Bueno, gracias por reunir el equipo. Los 3 continuaron charlando e incluso hablando sobre la cantidad de baterías que tenían en este auto, gracias al equipo de filmación, que, por supuesto, no mencionaron ni le pusieron la razón a Mike. Mike, con tanta energía de la batería, podríamos alimentar un pequeño país de carretera durante un mes. Eater comentó con voz despreocupada. Después de aproximadamente media hora de conducción, el equipo entró en una ciudad, y Will les indicó a los 3 que no se detuvieran para la siguiente escena, que estaba en una supertienda, y les dijo que continuaran conduciendo para. Continuaron adelante y pronto llegaron a la ciudad de Burkittsville. Will les indicó que se detuvieran justo afuera del letrero de entrada de la ciudad y les dijo que siguieran la siguiente escena. Mientras los 3 se preparaban, el autobús también se detuvo, y el resto de la tripulación también bajó y comenzó a ayudar a Zach y Mike a configurar la escena. En cuanto a June, Will le estaba dando instrucciones, con Jeffrey de pie a su lado, sobre cómo se suponía que debía filmar las siguientes escenas. La videocámara i8 comenzó a grabar otra escena importante, con Joss en el video, y Eater sostenía la videocámara. Joss estaba sentado sobre una rodilla y estaba llenando una pizarra filmada con un marcador negro, cuya gorra sostenía entre los dientes. Aquí está, llenando nuestra primera pizarra para nuestra primera toma, habló Eater mientras mostraba la pizarra sobre el hombro de Joss. Producción, Blair Whitbrook. Directora, Eater Donoe, cámara, Joshua Leonard, fecha, rollo almohadilla 1, toma, 1, en respuesta, Joss levantó la cabeza, y con el sol en su rostro, preguntó con un ojo cerrado, y la esquina de su labio superior levantada, deberíamos gustarnos a todos. Volviendo a poner la tapa en el mercado, continuó, cortarnos los dedos y sangrar sobre ella. Mientras Eater se reía de esto, Joss agregó, un poco de sangría en la pizarra. Al escuchar esto, Eater se rió nerviosamente mientras respondía, no, lo guardaremos para más adelante. Bésalo. Joss volvió a poner el marcador, besó la pizarra y se la pasó a Eater. También lo besó sin mostrar su rostro en la videocámara. Es la primera pizarra. La voz de Joss se escuchó mientras tomaba la pizarra. Primera pizarra. Marcado por mi lápiz labial. Eater respondió, y luego girando la cámara, le mostró a Mike, que sostenía el CP16 y lo arreglaba, sus 2 manos ocupadas y un auricular sobre su cabeza. Primera pizarra, bésala. Joss lo llamó mientras ponía la pizarra cerca de la boca de Mike, quien luego, en lugar de besarse, muerde la parte de galletas de la pizarra. Asombro, lo lamió, Dios lo bendiga. Se supone que no debes comerlo, necesitamos eso para el resto del rodaje. Con la cámara puesta, el CP16 comenzó a rodar y grabar el letrero de la ciudad de Burkittsville, con Eater hablando de fondo. Bienvenido al histórico pueblo de Burkittsville 1894, esto es Burkittsville, anteriormente Blair.
Es una ciudad pequeña y tranquila de Maryland. Heather dijo en un tono profesional. Corte. Will gritó. La siguiente escena iba a ser en un cementerio.